Vamos a ver ahora algunas recomendaciones a este respecto de lo que estamos hablando. En primer lugar, se recomienda la utilización de la metodología RUC cuando se trate de proyectos grandes, ya que esta va a permitir guiar el proceso de desarrollo cuando, más aún cuando sean complejos y de larga duración. Además, cuando el equipo de desarrollo va ganando experiencia en la aplicación de la metodología RUC, se obtienen cada vez resultados más positivos con su uso. Se recomienda además utilizar esta metodología cuando se encuentra con un cliente que no mantiene relación directa, comunicación directa con el equipo de desarrollo. Al ser RUC una metodología eficaz que se adapta a las características propias del software que se desarrolla, se pueden minimizar los riesgos que podrían presentarse durante el desarrollo mismo a través de su utilización, permitiendo así enfocarse en trabajar de manera organizada, controlando y documentando todo lo relacionado con el proyecto. Esa es una de las características principales del RUC, que él busca controlar y documentar todo lo que se haga. Podrá ser que algunos piensen que eso es más fastidioso, menos práctico, pero termina siendo a final de cuentas una mejor metodología porque te permite detectar cualquier tipo de falla y corregirla de manera acertada. Con la utilización de RUC se genera la documentación que es imprescindible para desarrollar el proyecto o para presentárselo al cliente. En esencia, esta metodología genera los artefactos necesarios y los que no se necesitan no se van a generar. Vean que él tiene una amplia cantidad de artefactos que pueden construirse, pero no es obligatorio que se construyan todos. Esa selección va a depender principalmente del caso específico que estemos estudiando. Nos falta solamente una última metodología y terminamos con los contenidos del día de hoy. Pero antes de ver esta metodología, vamos a revisar un poco lo que hemos ido hablando, a ver si logro que se me despierten un poquito. Hablamos, vamos a ver aquí. Hablamos inicialmente de lo que es las metodologías ágiles, después de lo último que les había preguntado, pues. Las metodologías ágiles. Nómbreme por lo menos 3 de ellas, de las que estuvimos hablando. Hablamos como de 5 o 7, no sé. Hablamos de un montón. Nómbreme 3, las 3 más comunes. Aló. Tierra, ingeniería de software. Tierra, ingeniería de software, ¿están presentes? Profesor, Scrum, Scrum. Cristal y de SMDM. ¿Y qué? La metodología Cristal. Y, Cristal, Scrum, ¿y cuál fue la otra? Scrum, ¿Y cuál fue la otra que dijo? Cristal. Cristal. DSDM. La metodología DSDM. Cristal. Scrum, Cristal, Sí. DSDM. ¿Alguien que me diga otra? RUC, No, RUC no entraba dentro de las ágiles. Estaba en las tradicionales. Extreme. XP, ajá. Alguien que me XP. diga otra. Ah, el, pues el Kanban. Ajá. Bueno, el Kanban no lo hablamos hoy, pero también está metida. Falta una de las que nombramos nada más. Programación extrema. No, ya la nombraron, XP. Ah. Uy, ya. Falta la metodología CDM. Bueno, pregunto De, por aquí.
DSDM. ¿Ah? DSDM. No, DSDM es una y CDM es otra. Ah, ya. La Bien. que dije es la de Proyecto Ágil también, pues. Sí, las entran dentro de las ágiles. Ahora, pregunto, ¿a qué se refiere la regla del 80-20? Las reglas de paralelo. A la regla de Pareto. La regla de Pareto. De ¿A Pareto, qué ¿no? se refiere o qué significa esa regla? No me digan el nombre Me enfoco en el 20% principal y el 80% lo dejo para después. Ajá. ¿Y por qué te enfocas en el 20% principal? Porque es lo que depende del proyecto, ¿no? Porque ese De lo que depende del 20% proyecto. principal te va a generar el 80% de los resultados. Y el otro 80% que estás dejando de lado de momento, lo que va a participar es en un 20% de tu respuesta. Esa es la regla de Pareto. Es decir, hay un 20% principal de esfuerzo que me genera casi todo el resultado. Ellos hablan del 80%. Mientras que el otro 80% solo me genera el 20% de lo que espero. Hago una pregunta. ¿Ustedes creen que generalmente cuando hacemos los desarrollos de software utilizamos esto realmente? No, porque un sistema no se crea a la perfección. No En el porque primer no se intento. crea a perfección, sino porque nosotros, la mayoría de las personas tienen tan malas, digamos que determinan tan mal la importancia de los elementos que terminan trabajando con el 80%, que no es tan importante y generan solamente el 20% de la solución. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos esforzamos un poco más en entender el problema, porque la manera de poder determinar ese 20% es entendiendo con claridad el problema. Si nosotros nos esforzamos un poco más al principio en entender a cabalidad el problema, vamos a reducir el esfuerzo que vamos a realizar posteriormente de manera considerable. Y nuestros resultados van a ser incrementados considerablemente también. Vean que es lo más común que nosotros hagamos esto. Aquí está, ya, aquí está. Que nosotros nos enfoquemos en esta parte. ¿Por qué? Porque descuido, falta de buenas prácticas, etcétera. Es el problema que cae en la mayoría de los programadores. Y al enfocarse en este 80%, vamos a decirlo así, secundario, terminamos generando solamente una pequeña fracción de la solución. ¿Qué pasa? Repito, que debemos hacer el esfuerzo de llevar un mejor trabajo que nos permita enfocarnos en este 20% principal, el cual nos va a dar como resultado este 80% de solución. Vean cómo nos ahorraríamos trabajo, porque así como dice el compañero, ningún problema, ningún software es perfecto. Esto nos va a permitir tener una muy buena aproximación que puede ser válida para todos los miembros del problema. Esta fue la que se les olvidó ahorita, la CDM. Menos mal que no estamos en Venezuela, porque esa es la abreviatura de una palabra, una mala palabra en Venezuela cuando no la quieren escribir completa por el WhatsApp. Pero bueno, esta es una metodología. ¿Recuerdan de qué se trata esta metodología? ¿O cuál es su enfoque principal? ¿Es un sistema de plataforma? Ajá, pero en que, o sea, está diciéndome la primera línea de lo que estaba allí. ¿En qué, cuál es el propósito principal de ella? Descubrir el diagnóstico y sus capacidades. Básicamente eso, diagnosticar los problemas y capacidades que tiene el sistema de manera temprana. También se podría considerar que es un sistema de alta administración. Sí, pero de la parte, él lo que busca es que el sistema sea multiplataforma, multiambiente. ¿Y cuál era el enfoque principal? Vamos con la otra metodología que es rara, que es esta.
de esta metodología, ¿cuál es su enfoque principal? ¿En qué se enfoca ella principalmente? ¿Cuál es su orientación, su enfoque de trabajo? Estudia la empresa. No todas estudian la empresa, pero ella está enfocada en algo principalmente. Vaya, es La un método viabilidad. dinámico de desarrollo. ¿Ah? Es un método dinámico de desarrollo de software. Ah, sí, es un método dinámico, pero ¿cuál es lo principal que ella busca cumplir? ¿Se les olvidó? La viabilidad. Y esa es pregunta. ¿Es de alta gerencia? ¿Es de alta gerencia? No, tampoco, vean. Y por eso es que después la preguntita traten de cerrar el micrófono, por favor, los que no estén hablando. Para no tener problemas porque esta hora se pone necio el internet. Cuando vayan a hablar, por favor, presiona la barra un momentico nada más. Y esto es preguntica tipo las que pongo en el examen. Ella se enfoca principalmente en que se cumplan dos cosas. La primera es esta. Y la segunda es esta. Eso es el enfoque principal de esta metodología, que se cumpla con el presupuesto y el tiempo pautado. ¿Qué hace ella normalmente? Supongamos que este es mi proyecto. No da tiempo de terminarlo. Bueno, le quito un pedacito de aquí, le quito otro pedacito de acá, le quito otro pedacito de aquí y otro pedacito de aquí. Por eso es que dice que trunca las esquinas. Es decir, voy eliminando ciertas porciones del sistema para no salirme del presupuesto ni del tiempo programado. Vean que de allí es que ella tiene tanta importancia para ella esta regla del 80-20. Es decir, yo juego con ese 20% de esfuerzo que tengo allí, es ese 20% de resultados, para mantenerme dentro de las líneas que establecí de tiempo y dinero, ya que se supone que el cliente puede estar satisfecho con ese resultado del 80%, mientras que se cumpla dentro de esos parámetros prefijados. Entonces vean que eso es lo que busca esa regla. Piensen en esos concepticos, porque son los que generalmente coloco en el examen. Por eso que ustedes dicen que las preguntas mías esas son rebuscadas, pero yo las digo en clase. No le digo esas preguntas de examen como hice ahorita, pero sí son las cositas que conversamos más puntualmente, sobre todo cuando veo que se equivocan. Algo que yo vea que se atora mucho, tengan por seguro que es muy probable que en el examen les aparezca. No es por maldad, sino para que piensen un poquito más en las cosas que se dijeron. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya hablamos de esto, ya hablamos de esto. Esto también. Vamos a terminar con el poquito que nos falta de teoría, que ya estamos casi al final de la hora también. Vamos con esta última metodología llamada AUP. Voy a ponerme mi diapositiva más grande. Yo tengo una más grande que leo, porque esas letritas que tiran alrededor no las veo ahí. Y la que les presento a ustedes en pantalla. Me devolví toda la clase. Bueno, esta metodología ágil unificada de proceso, o proceso unificado ágil, es una versión simplificada de lo que es el RUC, la cual describe de manera simple y fácil la forma de desarrollar aplicaciones de software utilizando técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos para el RUC. Es decir, esta es una metodología, vamos a decirlo así, que está en el punto medio entre las metodologías ágiles y las robustas. Usa elementos simplificados de la metodología RUC. Vamos a ver los principios que rigen a esta metodología. Primeramente vamos a analizar la gráfica que tenemos allí. Vean que esta metodología comienza buscando planear
En este caso, mediante talleres asistidos y transferencia de conocimiento. Luego diseña la arquitectura del software. Después implementa el sistema mediante técnicas de ingeniería de software. Lo pone en operación a través de mentoría, es decir, de capacitaciones, para finalmente evaluar si la tecnología es adecuada. En caso de que se presenten alguna falla, repite el proceso, ya que es de manera circular o cíclica. Estas son las, digamos que la forma de trabajar de esta metodología. Ya para finalizar, vamos a ver algunas de sus características específicas. En primer lugar, esta metodología apunta hacia la simplicidad, cosa que no hace el RUC. El RUC es un poco más complicado porque tiene muchísimos elementos que cumplir. Pero a pesar de eso, todo lo que se haga se debe escribir, pero de manera más concisa, menos detallada. Por lo tanto, utilizamos a final de cuentas poca documentación y no miles de páginas. Por otro lado, pero sí seguimos documentando igualito. No es como la XP que dice, no, si no quieres documentar, no documente. La agilidad está presente. Esta ajusta los valores y principios del RUC a lo que es las características de la alianza ágil, es decir, del grupo de metodologías ágiles que pueden ser combinadas o mezcladas entre sí dentro de un mismo proyecto. En tercer lugar, esta metodología ágil de procesos unificados ágil busca centrarse en actividades de alto valor, similar a lo que hace el DSDM. La atención se centra en las actividades que en realidad así lo requieren y no en todo el proyecto de una vez, que es lo que hace el RUC. Seguidamente, esta es una herramienta que se considera como independiente. Podemos usar cualquier conjunto de herramientas que prefiramos emplear. Se sugiere utilizar las herramientas más adecuadas, más adaptadas al trabajo, que a menudo son las más simples, o incluso herramientas de código abierto. Es decir, a diferencia del RUC, no está encajonada en una herramienta o conjunto de herramientas específicos. Finalmente, ya para terminar, dice que esta metodología busca adaptar el producto a las necesidades, es decir, ir modificando el producto o programa o proyecto, como quieran llamarlo, para satisfacer las necesidades del cliente. Debe ser siempre un producto de fácil uso, basado en cualquier herramienta que consideremos adecuada. No es necesario comprar ninguna herramienta en especial como solicita el RUC. Vean que el RUC te pide que compres Rational ROS, que compres otros software específicos para su aplicación más óptima. Tampoco es necesario tomar un curso específico para aplicar esta metodología, como si se hace generalmente con el RUC. Nosotros podemos adaptar muy bien esta metodología a las necesidades específicas de cada caso en particular que estemos tratando. Con esto hemos terminado ya con lo que es el contenido del día. En este momento tienen la oportunidad de cualquier duda o consulta que quieran realizar. Por favor, háganla en este instante. Tenemos todavía por lo menos unos 10 minutos para ello. No quiero tampoco dejarlos con alguna duda porque sé que el material ha sido bastante extenso. Profesor, ¿qué significaba AUP? Proceso unificado ágil. Pero recuérdate que eso viene del inglés y cambia el orden. Sí, claro. Sí. Porque PUA suena más feo.
Ya. Ya, profesor, gracias. ¿Alguna otra cosa? Vean que lo que es realmente ese proyecto ágil es una versión simplificada del RUC. Dígame. Profesor, en el esta metodología es la más adecuada, es la más simple, por ser más simple. No, no es la más simple, digamos que como le estoy diciendo, me parece bastante más adecuada que otras por el hecho de que ella combina la documentación que pide el RUC. Vean que las ágiles en su mayoría descartan la parte de documentación con la agilidad que tienen las metodologías como el Scrum o la programación extrema, es decir, con la flexibilidad a los cambios. Y esto lo hace una de las mejores estrategias aplicables. No podemos decir que ninguna estrategia es mejor que las demás. La aplicación de cada estrategia va a depender del problema específico que estemos tratando. Hay momentos en que, por ejemplo, la empresa nos dice, no, a mí lo que me interesa más es que no importa que no hagas el 100% del desarrollo, que me hagas lo más importante, pero que no te pases del presupuesto y del tiempo que te estoy fijando, porque eso me causaría más problemas que los que puedo tolerar. ¿Qué metodología aplicaríamos allí? Si la empresa me pide que sea desarrollado forzosamente dentro del tiempo especificado y sin pasarme del presupuesto, ¿qué metodología puedo usar? Tradicional puede ser, profesor. No, había una que tenía específicamente ese enfoque, ¿no se acuerdan? Y fue la última que... CDM, creo. Esa misma. Esta, DSDM. Acuérdense que les dije ahorita que se enfocaba mayormente en cumplimiento de presupuestos y tiempos. Si por ejemplo estoy ante un enfoque donde el problema tiene requerimientos que cambian prácticamente a cada momento y no les importa mucho la documentación, sino una solución que vaya atendiendo esos requerimientos cambiantes, ¿cuál debería ser la metodología que use? Scrum puede ser. No, Scrum no sería la más directa. Scrum es un poco más... Hay una que es más dada a la parte de requerimientos cambiantes que la Scrum. ¿Extrema? Extrema. La extrema es la que es básica cuando los requerimientos son cambiantes. Lo que pasa es que el problema de la extrema es que se puede agrandar mucho el proyecto, porque si todos los días te dan un requerimiento nuevo, lo vas añadiendo, un proyecto que a lo mejor era de muy pequeñito, termina convirtiéndose en un monstruo de proyecto. Pero para la situación que acabo de plantear ahorita, es programación extrema. Supongamos que, por ejemplo, te dicen que el proyecto es muy grande, con un equipo de trabajo muy grande. ¿Qué metodología deberías utilizar? ¿El cristal? El cristal es una opción, pero hay una opción mejor, que dijimos que era específicamente para proyectos muy grandes. Profesor, el DSDM. No, cuando los proyectos son muy grandes, con mucha gente, no se recomienda usar metodologías ágiles. Se recomienda usar metodologías de tipo robusta, tradicional, porque mientras más gente, más grande el proyecto, debo mantener un mayor control para poder que no se me salga de las manos. En ese caso que acabamos de plantear, la metodología más recomendable de aplicar es precisamente la metodología RUC, porque me hace que sea un proyecto con 100, 200 personas en el equipo de trabajo y que tenga miles de requerimientos, etcétera. Necesitamos llevar todo de manera formal y muy bien documentada. Y así vean que estamos planteando que cada metodología se adapta más a ciertos casos específicos. Vean que, por ejemplo, en el caso de que cuando pasa aquí yo no recomendaría esta cristal por mi parte cuando pasa de aquí, de las 50 personas. Ya cuando pasa de 50 personas, que sería el cristal orange, yo recomiendo que usen preferiblemente RUC, porque la gestión de esos volúmenes de datos, etcétera, se vuelve más compleja y hay que llevarla de manera más formal.
Y entonces las metodologías ágiles no son recomendables para proyectos de gran envergadura. Son recomendables, por ejemplo, sobre todo para proyectos de estos dos primeros niveles, de 8 personas o desde hasta 20 personas. Pero ya para proyectos muy grandes no son tan recomendables. Bien. Tienen que estar pendientes con ese tipo de elementos. Para ver por aquí qué más se me viene a la mente para ya salir de esto. El 80-20. El 80-20 traten de acordarse, porque lo más probable es que les ponga una pregunta de esto en el examen si me dan la oportunidad de hacerlo bien como yo quiero. Todavía estoy redactándolo, no he tenido mucho tiempo esta semana pasada, pero espero en esta semana hacerlo un poquito más. DM aquí Rook. No, ya aquí, muchachos, hemos cubierto todo lo que teníamos del día. Ya no nos queda otro punto que tratar, solamente si tienen alguna consulta o alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta específica que quieran hacer? Así es, ¿cuál es la diferencia entre RUP y AUP? Vean, vamos a colocar aquí los dos. El RUC es un método formal, tradicional o robusto, como quieran llamarlo. Vamos a llamarlo tradicional, donde hay que cumplir con todos los requerimientos de la metodología. Es decir, hay que hacer muchos entregables, hay que tener mayores niveles de control, mayores niveles de documentación, etcétera. Vamos por aquí, documentación y control. Vamos a poner esos tres nada más por el momento. Esta es una metodología orientada mayormente a proyectos sumamente grandes, aunque es aplicable también a proyectos pequeños, pero actualmente proyectos pequeños se hacen por metodologías ágiles, mientras que el AUP es una metodología semi-ágil. Ella no entra en las tradicionales ni tampoco en las ágiles. Ella es una metodología semi, que combina elementos del RUC con elementos ágiles. Esto quiere decir que tiene menos entregables que la de RUC, pero sí hay entregables, sí, mixta se puede decir también. La documentación no es tan intensiva y detallada, es decir, tiene menos documentación y es más flexible en cuanto al control de los procedimientos. Es decir, ella trata de tomar, va a poner por aquí las metodologías ágil, como la más corta es la extrema. Vamos a ponerla ahí para no dejarlo vacío. Esta es una metodología ágil. Y entonces el AUP trata de tomar elementos tanto de la metodología RUC o tradicional como de la metodología ágil. Por eso es que yo considero esta una de las mejores soluciones que se pueden aplicar. No podemos decir que es la mejor metodología, porque recuerden que les acabo de decir que va a depender del caso específico que estemos trabajando, pero sí es una de las mejores porque se adapta a toda situación. Bien. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Mile. Ya papá terminó la clase, ya es demasiado tarde, son las 11 de la noche. ¿Cuándo termina el video? Anda pues. Voy a dar por cerrada la clase. Creo que ya no hay más preguntas. Gracias por su atención y nos veremos en una próxima sesión. Vayan revisando siempre los conocimientos para poder ir llevando el material al día.
Ya pasé la lista hace un momento. Yo la paso sin decirles mucho, para que no estén, no caigan en que nada más están en el momento de la lista. Después del descanso, en cualquier momento, yo paso la lista. Bueno, me retiro entonces del grupo, los dejo con lo que es su delegada por si tienen que conversar cualquier tema, tengan al menos los minutos que quedan de sesión para que lo hagan. ¿Dónde está la delegada? Y la delegada como que fue la primera que se fue. Ah, no, aquí está. Está de última en la lista.